Buenas tardes. Nosotros somos el grupo conformado por Isabel Ángel, María Juliana Chávez, Natalia Caicedo, Juan Camilo Cediel, Juan Felipe Garzón y mi persona, Ana Cecilia Muñoz. Nosotros hoy les vamos a hablar acerca de las glucogenosis, que son enfermedades causadas por errores innatos del metabolismo, y nos vamos a enfocar en las siguientes dos enfermedades, que serían la enfermedad de Pompe y la enfermedad de Cory-Forbes o Forbes-Cori. Bueno, primero vamos a empezar hablando de las generalidades de estas enfermedades, que serían, como ya hemos dicho, las glucogenosis. Las glucogenosis, primero que todo, hacen parte, como ya se ha dicho antes, del grupo de las enfermedades de errores innatos del metabolismo. Aparte de eso, este grupo de enfermedades comprometen específicamente el metabolismo del glucógeno. Estas personas que tienen dichas enfermedades tienen variados espectros de gravedad en la enfermedad. Es decir, hay personas que pueden estar gravemente enfermas, que pueden tener complicaciones con su vida cotidiana, no se pueden desempeñar, o alteraciones graves en verdad para su vida, mientras que otros pueden, a través de un estilo de vida saludable y un tratamiento adecuado, poder desempeñarse normalmente. Depende de la enzima afectada. Es decir, en las glucogenosis puede haber compromiso de todas las enzimas del glucógeno, las cuales son del metabolismo del glucógeno, las cuales son muchísimas. Entonces, dependiendo de cuál específicamente es la enzima que se dañe y qué tanto compromete este metabolismo del glucógeno o la producción del mismo, entonces se va también a ver reflejado el espectro de gravedad de la enfermedad. Para ahí. Ya acabé esa parte. Empezamos con la enfermedad de Forbes-Cori. Entonces, bueno, Forbes-Cori pertenece a las glucogenosis de tipo 3. Es un desorden metabólico autosómico recesivo. Entonces, como ya sabemos, si es recesivo no va a tener dominancia sobre ningún sexo. Se genera por la deficiencia de una enzima de ramificante del glucógeno, la cual es la 1,6-glucosidasa. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Se va a acumular el glucógeno con cadenas anormalmente cortas. Entonces, ¿por qué las cadenas van a ser anormalmente cortas? Lo explicaremos más adelante. Hay diferentes subtipos. Tenemos el 3A, 3B, 3C o 3D. Eso es dependiente de qué se altere en la enfermedad. Entonces, en la 3A vamos a tener alteración de tanto esa enzima en hígado como en músculo. En la 3B solo es el músculo. Y en la 3C o 3D ya es una alteración, si es glucosidasa o no, pero ya es dentro de la enzima. Pues bueno, la epidemiología, tenemos que esta enfermedad igual es muy rara, casi no es tan común en países no desarrollados. La incidencia de esta enfermedad pues va a ser igual en hombres que en mujeres, porque es autosómica recesiva. Tenemos un caso por cada 80.000 nacidos vivos en Europa, y que pues hay un patrón de distribución normal en todas las poblaciones, pero se presenta como una preferencia por las culturas inuit norteamericanas y los judíos sefardíes descendentes de la población del norte de África. Entonces van a haber incidencias de 5.000, pues uno entre 5.000 nacidos vivos y uno por 5.400 nacidos vivos, pues que es mucho mayor a las normales. Entonces bueno, aquí retomamos lo de la desramificación del glucógeno. Entonces, ¿por qué era que las cadenas iban a ser anormalmente cortas? Entonces, simplemente el glucógeno va a tener diferentes enlaces. Estos son los 1,4 y estos son 1,6 para crear lo que es aquí la ramificación. Entonces, si no se va a poder desramificar estos enlaces, el glucógeno se corta de esta forma hasta que quedan cuatro moléculas de glucosa unidas. En ese momento se necesita de la enzima alfa-1,6-glucosidasa para que corte este extremo. Estos 3 se mandan hasta otra terminal que se está reduciendo y va a sobrar una molécula de glucosa libre. Entonces, por eso mismo, si no se corta esto, las cadenas van a quedar muy cortas y por eso son de cadenas cortas. Bueno, las manifestaciones típicas de la enfermedad van a ser una hepatomegalia, una hipoglucemia, retraso en el crecimiento, pues por los mismos factores de que no va a haber cantidades de glucosa pues que el niño pueda obtener, no va a haber buena síntesis de lípidos, de proteínas, y pues todo se va a ver alterado porque es un desorden metabólico.
en la primera infancia. Y es frecuente el desarrollo de cardiomiopatías, pues obviamente porque se alteran todos los músculos, entre estos el miocardio. Para poder entender bien el mecanismo de la fisiopatología de la enfermedad de Forbes-Cori es necesario poder comprender a profundidad en qué consiste la fisiología del metabolismo del glucógeno. Entonces, hay que entender que hay dos procesos fundamentales, que sería la glucogenogénesis y la glucogenólisis. La glucogenogénesis es el proceso de síntesis del glucógeno, mientras que la glucogenólisis es el proceso de degradación del mismo. Este proceso, el proceso de la glucogenogénesis, requiere de insulina, mientras que el otro requiere de glucagón y adrenalina. Hay que entender que estos dos procesos están íntimamente relacionados y que si se afecta el uno es probable que luego repercuta en el otro y el otro termine también afectándose. Entonces, como acabo de decir, estos dos procesos, el de degradación y de síntesis del glucógeno, están íntimamente relacionados y precisamente es esto lo que quiere mostrar esta gráfica. Entonces, primero hay que comprender que tanto el proceso de glucogenogénesis como de glucogenólisis requieren de dos enzimas que son fundamentales en cada uno de los procesos. Por ejemplo, en la glucogenogénesis, la glucogenosintasa es la enzima en punto de regulación o la enzima más importante en el proceso. Mientras que en la glucogenosis, es la fosforilasa la que resulta ser la enzima más importante. Hay otras enzimas, la enzima ramificante del glucógeno y la enzima desramificante del glucógeno, que ahora más adelante van a ser mejor explicadas, pero primero lo que hay que dejar claro es que la glucogenosintasa y la fosforilasa son las enzimas claves en estos procesos, que mientras la glucogenosintasa actúa en los momentos en que está desfosforilada, la fosforilasa por el contrario actúa es cuando está fosforilada. Porque resulta fundamental saber cuándo una enzima está fosforilada y actúa y cuando otra enzima actúa cuando está desfosforilada. Pues precisamente porque los procesos de síntesis y los procesos de degradación son procesos contrarios, pero que, como ya se ha dicho antes, están íntimamente regulados. Entonces, si ambas enzimas se activaran con una fosforilación, entonces no habría regulación en los procesos. Sin embargo, mientras que una enzima se activa cuando hay fosforilación y la otra se inhibe, esto garantiza que mientras se está produciendo un proceso de síntesis, por otro lado se está inhibiendo el proceso de degradación. Y lo contrario pasaría cuando empiezan los procesos de degradación y pues lógicamente se inhibirían los procesos de síntesis. En esta diapositiva lo que se quiere explicar es cómo, por ejemplo, una persona pasa de un periodo postprandial a un periodo de ayuno temprano. Entonces, en este caso, van a empezarse a inhibir los procesos de gluconeogénesis y van a empezar a activarse los procesos de glucogenólisis. Lo que va a ocurrir principalmente es que, como la persona está en ayuno temprano, se van a empezar a secretar mayores cantidades de glucagón por parte de las células alfa pancreáticas y pues tanto la adrenalina como el glucagón van a intervenir en estos procesos de glucogenólisis. El glucagón únicamente, como ya hemos dicho, va a llegar al hígado, va a tener su acción en el hígado, mientras que la adrenalina puede tener tanto acción en el hígado como en el músculo. Entonces, estos dos moléculas o sustratos, por decirlo así, van a llegar a un receptor transmembrana, el cual al interactuar con los ligandos se va a activar. Una vez se hubo activado, este mismo receptor va a pasar a activar a una proteína llamada adenilatociclasa. Esta a su vez va a hacer que va a tomar el ATP celular y lo va a convertir en AMP cíclico. Y es precisamente el
encargado de activar una proteína que se llama pKa. ¿Y por qué es tan importante la pKa? O sea, la pKa es una proteína que resulta fundamental debido a que es la proteína encargada de fosforilar tanto a la glucogenosintasa como a la fosforilasa quinasa, que son las enzimas fundamentales tanto en el proceso de glucogenogénesis como de glucogenólisis respectivamente. Entonces, lo que va a ocurrir es que pKa va a fosforilar a la glucogenosintasa y a la fosforilasa quinasa. Y hay que recordar que la glucogenosintasa funciona cuando está desfosforilada. O sea, que al fosforilarla se va a inhibir, mientras que va a pasar lo contrario con la fosforilasa quinasa. Esta, al estar desfosforilada, va a estar inactiva y al fosforilarse se va a activar. Ahí se puede ver entonces cómo este proceso, una vez su enzima clave queda inhibida, va a empezar también a inhibirse, mientras que este proceso, la glucogenólisis, va a empezar a activarse para poder generar o para poder obtener glucosa endógena en sangre en los procesos pues sí, o en los tiempos más bien de ayuno temprano de la persona. Entonces, muy importante recordar que estos dos procesos no pueden estar activos al tiempo, y mientras uno se inhibe, el otro se activa, generando así que el resultado final sea poder tener glucosa libre en sangre. La enzima ramificante, como ya veníamos hablando, entonces es la enzima que se va a encargar de poder ramificar los enlaces del glucógeno. Entonces, primero que todo hay que decir que existe un enlace carbono 1, carbono 4, que sería el enlace lineal, en que la molécula de glucosa que llega interactúa en su carbono inicial con el carbono lateral, por decirlo de alguna forma, de la última parte del glucógeno ya almacenado, o de la glucogenina, que es como una forma de simular un glucógeno persistente. Entonces, lo que va a hacer la enzima ramificante en este caso, que sería la enzima que da el enlace carbono 1, carbono 6, que sería el enlace ramificante, lo que va a hacer esta enzima, primero que todo, antes de enlazar el glucógeno, es escindir o cortar unas cadenas de glucógeno, unas cadenas desde partes anteriores, ¿no? O sea, no coge la última glucosa, sino que coge una línea de varias glucosas, las toma, y las transfiere a un sitio que podría ser aquí. Por ejemplo, yo tomaría estas moléculas de glucosa, las escindo y las transfiero aquí, donde sería un sitio propicio para un nuevo enlace ramificado, y las uno con el enlace que ya les conté, que sería el enlace carbono 1, carbono 6. Así actuaría la enzima ramificante en el proceso de glucogenogénesis. Por otra parte, estaría la enzima desramificante, que podría decirse que hace lo contrario de la enzima, enzima ramificante. Pero esta enzima, la enzima desramificante, es más que todo un complejo de enzimas, y también es denominada la 1-alfa glucosidasa. Esta enzima o este complejo de enzimas tiene tres actividades, tiene dos actividades fundamentales, que sería la actividad transferasa y la actividad desramificante. Entonces, ¿en qué consiste la actividad transferasa de la enzima desramificante? Pues, en este caso, ella se va a encargar de las últimas cuatro glucosas que quedaron en el enlace, que quedaron en la ramificación, que la glucogenofosforilasa no pudo
desunir, por decirlo de alguna forma, mediante un enlace, mediante sí, un desenlace o por una reacción de fosforólisis. Lo que va a hacer, pues como para rebobinar un poquito, la enzima desramificante, entonces es tomar estas cuatro glucosas, y primero se va a encargar de las tres primeras, tal y como lo muestra la imagen. Lo que hace es que escinde el enlace entre la primera glucosa del enlace ramificado y la segunda, y luego transfiere estas tres glucosas que ya han quedado sueltas de alguna forma y las transfiere a una cadena que ya esté completamente lineal, y luego las va a unir, también se va a encargar de unirlas a dicha cadena. En este caso, estas glucosas que quedaron aquí enlazadas van a hacer trabajo de la fosforilasa, de la glucógeno fosforilasa, la cual se va a encargar de escindir estos enlaces. Pero entonces queda el problema de qué va a pasar con la última glucosa. Y lo que va a suceder es que ahí sí ya llega la función de esta enzima como enzima desramificante. ¿Esto qué quiere decir? Esta enzima se va a encargar de tomar dicha molécula de glucosa y la va a liberar directamente sin pasarla a ninguna parte, y tampoco con un fosfato agregado como glucosa 6-fosfato, no, sino que la va a liberar directamente como glucosa, no a través de un enlace de fosforólisis como hizo la glucógeno fosforilasa, sino a través de un enlace, a través de un proceso de hidrólisis. Esa es la función básicamente de la enzima desramificante. ¿Y por qué es tan importante entenderla en Forbes Cori? Porque esta es la enzima, como ya han dicho anteriormente, que está directamente implicada en la patología. Bueno, entonces la enfermedad de Forbes Cori es una glucogenosis de tipo 3, en donde el defecto enzimático sería en la amilo 1.6 glucosidasa o la alfa 1.6 glucosidasa, que sería la misma enzima desramificante. Entonces, los tejidos afectados en esta enfermedad serían músculos e hígado, porque como ya se ha visto, pues como ya se ha dicho anteriormente, estos son los lugares principales en donde ocurre la glucogenólisis. En este caso hay una cantidad aumentada de glucógeno, pero las ramas externas son cortas. O sea, y esta forma del glucógeno, ¿por qué sea así? Pues lógicamente porque como la enzima justamente que no está funcionando es la enzima desramificante, entonces mientras la glucógeno fosforilasa pueda actuar, todo va a estar bien, pero ya cuando lleguen a las últimas 4 glucosas del enlace, pues ya no se va a poder dividir, y lo que pues ya no se va a poder desenlazar, perdón, y lo que va a ocurrir es que el glucógeno va a coger una forma o va a tomar una forma aberrante, en las cuales van a haber múltiples ramas cortas, y la síntesis se va a empezar a dar en estas ramas cortas que han quedado. Además, las características principales es que esta glucogenosis es parecida a las del tipo 1, a las glucogenosis del tipo 1. Entonces, ¿en qué consiste lo que sucede en las glucogenosis del tipo 1? Pues que hay alargamiento masivo del hígado, es falla para desarrollarse, hipoglicemia, cetosis e hiperlipidemia. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de Forbes Cori no es tan, esto que ocurre no es tan severo, pero sí se puede ver agrandamiento del hígado, hay hipoglicemia, puede haber cetosis, puede haber, no siempre se da, hiperlipidemia también, y la falla para desarrollarse no se da necesariamente. Bueno, entonces
Ahora sí, ¿cómo ocurre la enfermedad de Forbes-Cori? Bueno, hay que tener en cuenta que el gen afectado, como ya se ha dicho, es el gen AGL. El gen AGL. Este gen está en la posición 1p21, o sea, en la posición 1 del brazo pequeño del cromosoma en el locus 21. Bueno, entonces, debido a que este gen está afectado, puede haber déficit absoluto de la enzima de ramificante o una enzima de ramificante con un funcionamiento deficiente. Y esto, o sea, estas dos situaciones también vendrían a dar el espectro de la enfermedad, ¿no? Si es más grave o menos grave. La glucogenólisis se va a ver alterada, ¿por qué? Primero porque el glucógeno no se va a poder degradar en su totalidad. Las ramificaciones se hacen cada vez mayores, como ya se ha dicho antes, porque pues cada vez van a haber más ramificaciones debido a que no hay enzima de ramificante que quite estos enlaces. La estructura del glucógeno por esa misma razón se vuelve aberrante. Nunca va a poder utilizarse todo el glucógeno en su totalidad, pues porque queda glucógeno persistente de esas ramificaciones que no se pudieron deshacer. Y las enzimas de la glucogenogénesis están bien. Por ende, el glucógeno se va a empezar a acumular porque no hay problemas en la síntesis, sino en la degradación. Hay que saber que las personas con Forbes-Cori pueden tolerar periodos de ayuno prolongados, sobre todo al aumentar la edad. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, principalmente a que las personas con Forbes-Cori tienen la enzima glucogenofosforilasa bien, la tienen buena, por lo tanto pueden hacer degradación, como ya se ha dicho antes, de una parte del glucógeno hasta las 4 glucosas antes de la ramificación, y esto pues proporciona que las personas en ayuno temprano puedan tener un poco de glucosa endógena, no la suficiente, pero sí pueden tener alguna cantidad de glucosa endógena, lo cual hace que ellos puedan tolerar determinados periodos sin consumir alimentos, puedan tolerar ciertos periodos de ayuno. Y bueno, hay dos razones importantes, ¿no?, para que esto suceda. Hay parte del glucógeno que todavía se puede utilizar, como acabo de decir, y que la gluconeogénesis, que es otro proceso por el cual se obtiene glucosa endógena a través de sustratos no glucosídicos, no se ve comprometida. O sea, la gluconeogénesis de estos sujetos está bien y ellos pueden empezar a producir glucosa endógena a través de la gluconeogénesis. Bueno, entonces, hay que tener muy en cuenta que la glucogenólisis se da más que todo en las primeras 12 horas de ayuno de las 24 horas que tiene el día. O sea, la glucogenólisis es el proceso dominante de las primeras 12 horas de ayuno, mientras que la gluconeogénesis es el proceso que predomina entre las 12 a 24 horas de ayuno. En la anterior diapositiva se decía que las personas van tolerando a medida que crecen o a medida que aumentan la edad los periodos de ayuno prolongado. Y eso se debe a que los niños necesitan mucha energía y la necesitan rápido. Entonces, en ellos esperar 12 horas de ayuno para empezar a producir gluconeogénesis, teniendo mucha menos glucosa endógena a partir de la glucogenólisis de la que normalmente se debería producir, pues sería contraproducente para su crecimiento, su desarrollo y toda su maduración. Mientras que las personas mayores, estas ya pueden tolerar periodos de ayuno más largos y pues esperar a que la gluconeogénesis empiece a producirse y de esta manera tal vez empatar estos dos procesos y obtener la glucosa endógena que deberían tener. Sin embargo, estas personas no van a tener la misma capacidad de ayuno que tienen las personas que no padecen Forbes-Cori o que están de cierta manera sanos,
pero pues esta es una enfermedad que realmente no es tan grave, se puede vivir con ella teniendo unos buenos estilos de vida y comiendo en los momentos en que se debe consumir alimentos. Por otra parte, la mayoría de los compromisos orgánicos que se dan en la enfermedad de Forbes-Cori se deben a la hipoglicemia. Ya se había dicho anteriormente que lo que sucede en Forbes-Cori es sobre todo hiperlipidemia, a veces retraso en el crecimiento, entre otras, y esto se debe más que y cetosis también, y esto se debe más que todo a la hipoglicemia. O sea, la mayoría de compromisos orgánicos se deben a la hipoglicemia que se genera. Algunos otros se deben al acúmulo de glucógeno en el citosol celular, que no, o sea, esto no, en realidad no es lo principal, la principal afección, pero pues estas personas normalmente tienen hepatomegalia debido a que en sus células, en el citosol de sus células, se empieza a acumular glucógeno, las células se van alargando y por ende el hígado también se va a empezar a alargar. Hay que tener en cuenta que estos dos puntos son prevenibles si se siguen correctos hábitos de vida para que estas personas puedan seguir teniendo una rutina, una vida, valga la redundancia. En relación a las manifestaciones clínicas, vamos a hablar que pues tenemos que tener en cuenta que el glucógeno se encuentra principalmente en lo que es el hígado y lo que es el músculo. Pues ya sabemos que el músculo, como pues hace parte de una gran extensión del cuerpo, pues vamos a ver muchos más niveles de glucógeno depositados en el músculo. En este caso, pues en cuanto a la enfermedad, va a haber un aumento de acúmulo de glucógeno en el hígado y en el músculo, pero de todas formas en diferentes estudios se han encontrado también depósitos de glucógeno en los diferentes tejidos del cuerpo. Para ahondar un poco más en lo que mi compañero había mencionado anteriormente, hay unos diferentes subtipos en la enfermedad. Tenemos el subtipo 3A, que hace parte del 85% más o menos, que se asocia a una disminución o a una ausencia de la enzima de ramificante, tanto en músculo como en hígado. Y también se ha visto esta ausencia de enzima en lo que es el corazón, los eritrocitos y los fibroblastos. La segunda presentación sería la glucogenosis tipo B, que se presenta en el 15% más o menos. También es una disminución, una ausencia de la enzima, pero únicamente en el músculo. Se ha visto que hay diferentes tipos de mutaciones en la tipo A, pero en la tipo 3 solo hay una mutación en el exón 3 que no se sabe el por qué y únicamente me afecta la enzima en el hígado y no en el músculo. Lo que quiere decir pues que la actividad enzimática en el músculo va a estar normal. La tipo C es rara y la tipo D también es rara. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la enzima de ramificante tiene dos componentes catalíticos, la amilo 1.6-glicosidasa y la 4-alfa-glucanotransferasa. Entonces, en la tipo C, la amilo 1,6-glicosidasa va a estar disminuida su actividad y la tipo D, la 4-alfa-glucanotransferasa va a estar disminuida, tanto en hígado como en tejidos musculares. Entonces ya tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de manifestaciones, en neonatos, en lactantes, luego está en la infancia y finalmente en la adolescencia y en la adultez. Entonces en neonatos principalmente como síntomas cardinales vamos a tener lo que son apneas, dificultad respiratoria, bradicardia, irritabilidad, vamos a tener hipotonía, vamos a presentar también temblores, sudoración, pueden haber estados comatosos o muerte súbita. En los lactantes principalmente van a presentar convulsiones, malestar después del sueño nocturno, principalmente van a presentar un retraso en el crecimiento por estos depósitos de glucógeno en tejido óseo que también se ha visto. A pesar de presentar un buen apetito, de todas formas van a tener un retraso en el crecimiento. Van a presentar un aumento en la circunferencia abdominal, pero no es tan prevalente en los lactantes. Más adelante les mostraré en dónde.
y los demás síntomas serían pues la hipoglicemia cetónica, que más adelante les voy a explicar. En la infancia se va a caracterizar principalmente por las hepatopatías. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a encontrar una hepatomegalia, una hiperlipidemia, una hipoglicemia cetónica y un aumento en las transaminases hepáticas por todo este daño hepático. Y también, pues de todas formas, para recalcar, en la glucogenosis tipo 3A, también vamos a encontrar en la etapa de la infancia las cardiomiopatías. Ya en cuanto a lo que son las complicaciones relacionadas a la hipoglicemia cetónica y a los depósitos de glucógeno en los diferentes tejidos, vamos a ver lo que son la baja estatura, la cirrosis, el fallo hepático, lo que son depósitos en el hígado, también en menos cantidad los adenomas hepáticos, el carcinoma hepatocelular, intolerancia al ejercicio o pérdida y debilidad muscular en los depósitos musculares, cardiomegalias, cardiomiopatías hipertróficas y que me generan una disfunción ventricular. Estos ya serían los depósitos a nivel del miocardio. Y finalmente un fallo renal secundario a la mioglobina. La manifestación principal en esta enfermedad es la hipoglicemia cetónica. ¿Por qué razón se produce hipoglicemia? Porque en esta enfermedad la glucogenólisis se ve afectada, pero a pesar de que la enzima principal de este proceso está funcionando de manera adecuada, la enzima desramificante, su actividad se ve afectada. Por esta razón no se va a degradar de manera adecuada el glucógeno a glucosa y se me va a producir depósitos aumentados de dextrina límite. Entonces, por esta razón no se va a producir una gran cantidad de glucosa. Pero esta hipoglicemia no es tan grave en comparación a las demás glucogenosis, ya que las diferentes vías catalíticas no se ven comprometidas, como la gluconeogénesis y su glucosa 6-fosfato. Para entender un poco más acerca de la hipoglicemia cetónica, vamos a hablar un poco más del proceso de la cetogénesis. En este caso, como no se está degradando de manera adecuada el glucógeno en glucosa, el cuerpo lo que va a censar es que realmente los depósitos de glucógeno van a estar disminuidos. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a haber poca glucosa en sangre, la insulina va a disminuir, se va a activar el glucagón y el glucagón me va a generar una respuesta para activarme los adipocitos. En los adipocitos, la enzima lipasa me va a generar la liberación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos van a viajar al hepatocito y principalmente en la mitocondria va a haber el proceso de la beta-oxidación para convertir esos ácidos grasos en acetil-CoA. Sabemos que el acetil-CoA se utiliza en el ciclo de Krebs, pero lo que pasa es que en esta enfermedad la beta-oxidación va a estar totalmente aumentada porque necesitamos más requerimiento de glucosa en sangre. Entonces, ya llegando los ácidos grasos a la mitocondria, después de haber sucedido el proceso de la beta-oxidación y convertirlos en el acetil-CoA, luego a través de procesos enzimáticos vamos a convertir el acetil-CoA de acetoacetil-CoA, luego a beta-hidroxibeta-metilglutaril-CoA y finalmente para producir los cuerpos cetónicos como es el acetoacetato y el beta-hidroxibutarato y luego se liberarán en sangre como cuerpos cetónicos. Otras manifestaciones son las hepatopatías que había mencionado anteriormente. Las hepatopatías se presentan a partir de los 2 meses de edad, tienden a desaparecer en la pubertad por los procesos fibróticos. Sabemos que la hepatomegalia se genera principalmente por lo que habían mencionado anteriormente, que son esos depósitos aumentados de glucógeno en los hepatocitos, principalmente en el citosol, generando un aumento del tamaño hepático. Por otro lado, ciertas teorías e hipótesis que hemos planteado nosotros es que ya que sabemos que la glucosa es osmótica, entonces como el glucagón tiene sus componentes de glucosa, también pues pensamos que el glucagón probablemente también tiene un componente osmótico y al ser osmóticos pues van a traer un poco más de agua y van a edematizar el hígado. El acúmulo de la dextrina, que habíamos dicho, se ha visto en estudios que me pueden generar procesos fibróticos, entonces me va a generar lo que es una fibrosis periportal que en estadios mucho más avanzados se puede complicar a una cirrosis micronodular.
En estudios histológicos vamos a evidenciar hepatocitos distendidos y vamos a ver un acúmulo vascular del glucógeno principalmente a nivel del citoplasma. Entonces, pues esto es una imagen para mostrar que pues aquí estamos con el hígado normal y el hígado agrandado por el aumento de los depósitos de glucógeno. Entonces, a nivel histológico, que era lo que les estaba explicando anteriormente, vamos a ver un aumento de los hepatocitos, vamos a ver un citoplasma pálido y vamos a encontrar lo que es la fibrosis periportal. Otra de las manifestaciones principales son las cardiopatías. A través de estudios se ha encontrado que estos depósitos de glucógeno a nivel de los cardiomiocitos me va a generar una vacuolización en estos miocitos. Entonces, se ha visto vacuolizaciones moderadas en los miocitos tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho y en la aurícula derecha también. También se han encontrado vacuolizaciones moderadas en los miocitos del nodo sinoatrial y vacuolizaciones leves en los miocitos del nodo auriculoventricular. Por otro lado, se han encontrado a través de biopsias que hay hiperplasia de las células musculares de los nodos sinoatrial y auriculoventricular. En los exámenes post-mortem se ha evidenciado hipertrofia concéntrica de la pared del ventrículo izquierdo aproximadamente de 2 centímetros. Por otro lado, también se han encontrado vacuolizaciones moderadas en el haz de His y todo esto lleva a una conclusión de que realmente este acúmulo de glucógeno me ha alterado el sistema de conducción de la misma manera, visto de la misma manera como en la enfermedad de Pompe, y llevándome a una predisposición de una arritmia letal. Continuando con estos estudios, también se han visto lo que son las fibrosis. ¿Por qué se han visto las fibrosis? Porque se han asociado a estos depósitos de dextrina. Entonces se han encontrado también las fibrosis, al igual que las vacuolizaciones severas en los miocitos cardíacos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. También en los miocitos especializados del nodo auriculoventricular. Y finalmente, estas fibrosis del miocardio pues me han generado alteraciones en la conducción eléctrica. Entonces, pues me han producido lo que son las dispersiones espaciales del impulso cardíaco, llevándome a arritmias, y también lo que son el retraso de la conducción ventricular y la preexcitación en relación a la disrupción del anillo fibroso. A través de estudios histológicos se ha encontrado lo que son vacuolizaciones de depósitos de glucógeno en los cardiomiocitos. También se ha visto la fibrosis en esos cardiomiocitos por los depósitos de dextrina, y en esta imagen podemos ver el miocardio. Aquí en estas regiones blancas más pálidas pues son las regiones fibróticas. Otra manifestación principal son las miopatías. Las miopatías se ven un poco más en los estadios más avanzados de la adultez y de la adolescencia. Entonces está la miopatía distal, que se asocia a defectos sensoriales, y las fasciculaciones, porque también se han visto depósitos de este glucógeno en los nervios periféricos. También encontramos la miopatía generalizada juvenil o adulta. La forma juvenil se puede recuperar de manera parcial o completa en la pubertad, pero la miopatía en la adultez es mucho más grave. Me puede generar una miopatía debilitante de un deterioro rápido. Además, ya en complicaciones más severas vamos a encontrar lo que son las insuficiencias respiratorias, y estos pacientes probablemente pueden quedar en silla de ruedas. Se ha visto que a pesar de que el músculo se ve comprometido con la realización del ejercicio, no vamos a encontrar lo que son los calambres y las mialgias, por lo que he explicado que de todas formas las otras vías glucolíticas pues no van a estar comprometidas. Entonces, pues esta imagen solamente es para mostrarles que aquí pues vemos los depósitos de glucógeno a nivel del citosol en el músculo esquelético. Por medio de las biopsias también se ha visto
que los depósitos de glucógeno me van a producir las vacuolizaciones a nivel de los miocitos y también se ha evidenciado atrofia neurogénica. Principalmente estas vacuolas llamadas piscinas de glucógeno se encuentran a nivel subsarcomérico, que no están delimitadas por membranas. Entonces en esta imagen se evidencia lo que son las vacuolas a nivel subsarcomérico. El compromiso muscular pues se evidencia ya que pues a pesar de que no se está degradando de una manera adecuada el glucógeno, por ende no se va a producir bastante glucosa. Entonces si no se está produciendo bastante glucosa, no se va a poder oxidar en la glucólisis y pues por esta razón no se va a producir de manera adecuada la energía. A través de estudios se ha encontrado que por esos depósitos de glucógeno, entonces hay una disminución de la velocidad de la conducción de impulsos, hay una disminución de latencias distales prolongadas, hay una disminución de la amplitud de la conducción de impulsos a nivel sensorial y motor, que esto me indica una pérdida axonal por este depósito, y también se ha visto polineuropatía sensorimotora secundaria a estos depósitos, pero a nivel axonal y de células de Schwann. Entonces, se realizó un estudio donde se eligieron varios pacientes con estas miopatías y solamente para indicarles que la polineuropatía se encontró en uno de los pacientes que no solo me mostró compromiso muscular a nivel motor, sino que también me mostró compromiso muscular a nivel sensitivo. En este paciente que me mostraba disminución de la sensación en los pies. Y esta última tabla es para volver a mencionar lo que había dicho previamente, que es que se va a ver disminución de las velocidades de la conducción a nivel motor y a nivel sensorial. Entonces, también, esto es la capacidad del ejercicio se va a ver disminuida por lo que ya expliqué anteriormente, ya que pues como la glucogenólisis está comprometida, no se producirá de manera adecuada la glucosa, la glucólisis también se va a ver comprometida, ya que no se va a producir de una manera adecuada las dos moléculas de piruvato para la producción de energía. Por esta razón, vamos a encontrar lo que es la debilidad y la fatiga muscular. En el diagnóstico, el gold estándar sería ver la triada que consiste en las principales manifestaciones clínicas, como son la hepatomegalia, la hipoglicemia cetónica, y a nivel bioquímico el aumento de la concentración de las transaminasas y la creatinquinasa. Por otro lado, se aconseja de que se hagan estudios a nivel genético para ver las mutaciones en el gen AGL, ya sean insecciones de lesiones, mutación missense, nonsense y durante el momento del splicing. Entonces, las transaminasas y la creatinquinasa se van a ver aumentadas en la hipoglicemia cetónica y en la hepatomegalia. También la creatinquinasa va a estar aumentada durante la infancia, ya que en esta etapa los niños se encuentran un poco más activos. De todas formas, también se va a encontrar aumentada en la primera década de la vida. Las transaminasas, sus rangos van a ser mayor de 5000 y mayor de 1000. La creatinquinasa puede que no esté aumentada durante el seguimiento para el diagnóstico, pero si encontramos que hay y que no hay presencia de acidosis láctica y aumento de las transaminasas, podemos sospechar esta enfermedad. ¿Por qué acidosis láctica? Porque de todas formas el ciclo de Cori no se ve comprometido. Tenemos los triglicéridos que también se van a ver aumentados, pueden estar entre un rango entre 200 y 500 o mayor de 4000. Las hipótesis en relación a los triglicéridos es que se van a ver aumentados por el mismo daño hepático y también por la misma degradación constante de los ácidos grasos para producir la cetogénesis. Otros métodos sería la administración del glucagón. Entonces, al administrar glucagón se podrían medir las concentraciones de glucosa, que probablemente podrían aumentar en 2 horas, ya que sabemos que pues todo este proceso de la glucogenólisis no está totalmente comprometido, entonces se puede producir un pequeño porcentaje de glucosa. O puede que así administremos glucagón, de todas formas no va a haber un aumento en las concentraciones de glucosa. Finalmente, en la hipoglicemia cetónica podemos encontrar las cetonas entre 0.5 a 1.5 milimoles
estado bajo tratamiento. Los valores de la creatinquinasa que casi siempre vamos a encontrar en cuanto a los rangos de edades serían de 29 a 3.097 unidades en la primera década de la vida, teniendo en cuenta que el promedio es de 899. En la segunda década de la vida vamos a encontrar de 57 a 6.574, teniendo en cuenta que el rango promedio es de 2.000 a 763.000 unidades. Y finalmente, en la tercera década de la vida vamos a encontrar de 87 a 3.422 y su promedio es de 1.047 unidades. Esta gráfica es para mostrarles la evolución de las transaminasas a medida del tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a partir de los 2 meses se genera lo que es la hepatomegalia. Y desde ahí hasta más o menos al terminar la infancia, pues va a permanecer la hepatomegalia. Entonces, podemos ver que a partir más o menos de los 24 meses hay un aumento exagerado de las transaminasas, lo que quiere decir que más o menos en esta etapa de la infancia se ve claramente lo que es la hepatomegalia, mostrándonos el daño hepático, lo que me va a generar un aumento en las transaminasas. Y a medida del tiempo, ya cuando el paciente va creciendo, pues lo que les había explicado anteriormente, el hígado se puede fibrosar o simplemente las demandas de glucógeno no son tan primordiales. Estos paraclínicos que se deben pedir para complementar el diagnóstico principalmente es la ecografía abdominal para lograr ver el compromiso hepático. También se podría pedir el ecocardiograma y el electrocardiograma para evidenciar el compromiso cardíaco. Por otro lado, en madres embarazadas que presenten antecedentes familiares, se podría pedir una amniocentesis durante la semana de la 15 y la 18 o una prueba de virus coriónico desde la semana 10 a la 12 para hacer pruebas citogenéticas de ADN que serían el análisis de secuencias de duplicación de deleción PCR, PCR de rango largo, MLPA y CMA. De esta forma podemos observar si hay presencia de las 4 mutaciones alérgicas que caracterizan esta enfermedad. A la vez se puede hacer biopsias de leucocitos de hígado y de músculo para poder observar la actividad enzimática de la enzima desramificante, ya sea que esté disminuida o simplemente que haya ausencia de esta enzima. Es importante pedir biopsia de músculo, ya que esto nos ayuda a diferenciar fenotípicamente la glucogenosis tipo 3A de la glucogenosis tipo 3B. Recordemos que la glucogenosis tipo 3B únicamente se ve comprometido el hígado y el músculo pues no hay ninguna alteración. Entonces en las biopsias vamos a ver que en la glucogenosis tipo A pues la actividad enzimática va a estar disminuida y en la glucogenosis tipo B la actividad enzimática pues va a estar normal. Lo más importante de estas biopsias es ver la actividad enzimática y sus depósitos de glucógeno. Entonces los depósitos de glucógeno van a estar aumentados entre 3 a 5 veces su valor normal. Pero que es lo más importante aquí es lograr diferenciar esta glucogenosis de las demás glucogenosis, ya que sí, sabemos que todas presentan un aumento en sus depósitos de glucógeno, pero lo que caracteriza esta enfermedad es que los depósitos de glucógeno se encuentran con una estructura anormal. Finalmente, vamos a encontrar ya en estadios avanzados de la cirrosis una disminución de la albúmina y un aumento de la protrombina. Bueno, el tratamiento de la enfermedad de Forbes-Cori se fundamenta en la dieta, pues porque todavía no se tiene una terapia de reemplazo enzimático, y lo que se busca con la dieta es mantener la glicemia en estos pacientes porque ellos, pues como ya lo vimos, desarrollan muchas hipoglicemias y esto es lo que causa la sintomatología de la enfermedad. También se busca que pues, vitamina D y calcio para disminuir el riesgo de desarrollo temprano de osteoporosis y trasplante hepático en los pacientes que principalmente tienen disfunción hepática o carcinoma hepatocelular, ya que esto puede exacerbar la miopatía o la miocardiopatía. Entonces, en la dieta, si el niño necesita la sonda nasogástrica, se va a dejar hasta los 3 años, porque esto va a disminuir el riesgo de hipoglicemia en el recién nacido. Si no, el paciente está alerta, consciente y tolera la vía oral, se busca de que la ingesta de proteínas y lípidos sea entre un 15 y un 20% y que sea cada 3 a 2 horas.
y pues principalmente se puede pues, evitar de que el paciente tenga periodos de ayuno muy prolongados, porque pues aquí es donde el paciente va a desarrollar como todas las crisis y va a desarrollar el deterioro neurológico pues posterior a esto. Y las proteínas en los pacientes ya mayores de 1 año se habla de que son 3 gramos por kilo, y se habla de que se le puede dar un suplemento de 1 gramo por kilo de almidón de maíz, ya que esto va a pues como a espaciar los periodos de hipoglicemia que se pueden presentar en el paciente. Y el seguimiento del paciente va a estar principalmente dado por el seguimiento de la glucosa y la cetona en el paciente. Entonces, el pronóstico de esta enfermedad depende del diagnóstico oportuno que se dé y el inicio temprano del tratamiento para poder revertir la sintomatología o como que detener la progresión de la discapacidad o la disfuncionalidad que pueden llegar a tener los pacientes. Ahora sí seguimos con la enfermedad de Pompe. Pues bueno, entonces Pompe pertenece a la glucogenosis tipo 2, que es distinto a Coriformes. Es de tipo autosómica recesiva. Se caracteriza porque va a haber un déficit de la enzima alfa-glucosidasa ácida que se encuentra en los lisosomas, y esta pues se codifica en el cromosoma 17. ¿Qué es lo que pasa? Se han identificado más de 350 mutaciones que se dan en esta, que estén asociadas a desarrollar Pompe. Entonces se ha desarrollado estos estudios en el Pompe Center de Erasmus, y pues esto queda en Rotterdam, y pues lo que ha demostrado es que no se encuentra una etiología clara de la enfermedad, sino que es multifactorial. Entonces bueno, hasta el 2006 esta enfermedad se consideraba como intratable o incurable, pero después se empezaron a hacer estudios con pues, reposición enzimática. Ahora lo que se encuentra es que igualmente la enfermedad va a generar un cúmulo de glucógeno, y la forma principalmente de esto es en músculo. Entonces, ¿qué va a pasar? Los músculos, por ejemplo, como en el ejemplo del diafragma, del bíceps, todos se van a llenar de glucógeno, y esto va a dañar su funcionamiento, lo que va a generar un deterioro de estos músculos, una atrofia progresiva, y la persona progresivamente va a perder las funciones de esos grupos musculares. Por ejemplo, en el diafragma va a perder la capacidad de respirar por sí mismo y va a necesitar de una intubación. Entonces, bueno, la epidemiología. La incidencia, pues ya como saben que es autosómico recesivo, es igual en ambos sexos. Pues se estima que es inferior a 1 por cada 40.000 nacidos vivos, que es igual en todas las razas. A diferencia de Coriformes, no hay una predilección por algún tipo de raza. No presenta una predominancia del sexo por lo mismo. En países desarrollados es donde más se encuentra, y se estima que hay entre 5.000 a 10.000 enfermos vivos. En estos países, obviamente, porque hay mayor facilidad a darle sostenimiento a la vida de estos pacientes, porque hay acceso a mayor tecnología y la población puede acceder a otros tratamientos que no son del todo curables, pero son paliativos y para que la persona pueda subsistir con la enfermedad. Se ha detectado que se ha encontrado Pompe en especies animales como aves, peces y mamíferos, pues otros mamíferos aparte del humano, y con los cuales se desarrolla estudios para poder hacer el reemplazo enzimático. Bueno, como ya todos sabemos, pues el glucógeno es un tipo de reserva energética que se sintetiza a través de la glucosa, y este se encuentra tanto en el citoplasma como en algunos lisosomas que han hecho un autofagosoma pues, del glucógeno. Entonces, las dos formas de degradarlo que existen en la célula son dos. La principal en el adulto, que es a través de muchas enzimas que pues más adelante vamos a ver cómo es el proceso, que se encuentra en el citoplasma, y la otra es la que se va a degradar en el lisosoma. Entonces, para entender la fisiopatología de la enfermedad de Pompe, tenemos que entender que la alfa-glucosidasa, que es la que se encuentra dentro del lisosoma, es la que se va a encargar de degradar el glucógeno, va a ser la que va a estar alterada. Tenemos que entender que hay varias diferencias entre la alfa-glucosidasa y la fosforilasa. Se dice 1,4-glucosidasa y 1,4-fosforilasa porque son los lugares de las glucosas del glucógeno donde se van a partir. Entonces tenemos que entender que la glucosidasa es la que va a hacer la hidrólisis del glucógeno, y la fosforilasa va a partir la glucosa del glucógeno a través de una fosforilación.
Entonces, pues aquí vemos como la glucosa, el glucógeno se encuentra libre en el citoplasma. Hay un autofagosoma que atrapa ese glucógeno y se supone que este va a entrar a un lisosoma, el cual va a degradar el glucógeno para sacar glucosa libre. Pero cuando hay un daño en la alfa-glucosidasa, que es la encargada de degradar el glucógeno en el lisosoma, pues se va a empezar a acumular el glucógeno y eso va a dar varios mecanismos que no van a permitir que haya un buen funcionamiento celular en ciertas células que se encuentra esto. Entonces, tenemos que tener claro que el glucógeno se encuentra principalmente en hígado, en músculo, pues van a ser los lugares principales, aunque vamos a encontrar glucógeno en otros lugares. Pero entonces, los mecanismos por los cuales se va a explicar la falta de fuerza muscular que se va a dar en la enfermedad de Pompe por la falta de la alfa-glucosidasa van a ser tres. ¿Qué va a ser? El primero es que los autofagosomas que suponían que iban a entrar al lisosoma no van a poder entrar debido a que el lisosoma va a estar lleno de glucógeno. Entonces este se va a acumular. Los lisosomas también se van a acumular con mucho glucógeno. Entonces eso va a ser como un daño mecánico que no va a permitir la contracción muscular y va a mostrar un debilitamiento, una imposibilidad de mover los músculos en la persona afectada. También tenemos que tener claro que el glucógeno es parte también, el glucógeno es parte de la energía que cuando se degrada va a dar glucosa y va a permitir que en un ayuno se produzca energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el glucógeno no se puede degradar en los lisosomas, este no va a permitir esa síntesis de energía. Tenemos que tener claro que esta energía no es muy importante en el adulto, porque el adulto utiliza siempre la vía de degradación de glucógeno en el citoplasma, mientras que en el neonato esta vía es muy importante y va a representar un gran porcentaje de la síntesis de energía en un ayuno. Entonces, para entender un poquito más esta patología, voy a describir cómo se sintetiza esta proteína y en qué partes se puede afectar esta proteína y esta enzima no va a funcionar y qué tipos de mutaciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el encargado de generar el precursor de la proteína de la enzima que se va a volver la alfa-glucosidasa va a ser el gen GA. Se han descrito más de 450 mutaciones en la enfermedad de Pompe, las cuales van a producir la patología. Tenemos que tener claro que hay tres isoformas de la enzima, la cual puede estar funcionando correctamente. Sin embargo, estas 450 mutaciones van a derivar distintos momentos que van a permitir que la enzima o llegue allá o funcione correctamente. Entonces, lo primero que debemos entender es que el precursor de la enzima o la enzima que se va a formar se sintetiza en el retículo endoplasmático, se sintetiza y es atrapada. Ella tiene, en una parte de la enzima tiene un ácido el cual va a permitir una unión a membrana. Entonces, el primer error que podemos ver es que esa unión a membrana, ese ácido se debe sacar, debe perder ese anclaje para poder seguir con su formación. Se ha visto que muchas veces ese desanclaje que hay entre ese ácido y la membrana no se da, hay un error en y se queda pegada a la membrana. Y entonces, por ese motivo, esa membrana se puede subir hasta la membrana plasmática y se puede quedar la enzima ahí sin haber sido modificada y sin poder entrar a los lisosomas. Y entonces por eso vemos que se supone, se cree que por eso es que hay una presencia de esta enzima en células en el borde intestinal, de las células epiteliales, en las células del túbulo proximal y algunas células plasmáticas, las cuales tienen una enzima inactiva y sin una modificación, pero sí se identifica que es una alfa-1,4 glucosidasa.
Entonces, después de que el precursor está en el retículo endoplasmático, este debe sufrir 7 N-glicosilaciones, las cuales son muy importantes para que esta enzima pueda salir del retículo endoplasmático. Si no se dan esas N-glicosilaciones, pues la enzima no va a poder salir. Solamente se ha visto que en el sitio sexto, cuando no hay una glicosilación, la enzima puede progresar normalmente. Entonces también puede haber una mutación aquí que no permita esta glicosilación y no se dé el paso de la enzima hacia pues, a su siguiente proceso de formación. Entonces, después de la N-glicosilación en los 7 sitios, se supone que el precursor pasa a una fase pues, más madura de la enzima, la cual se va a encontrar en el aparato de Golgi. Entonces, en el aparato de Golgi hay también más glicosilaciones para que se le dé estabilidad y transporte a la membrana. Entonces, ¿qué se ha visto aquí? Que esta enzima es glicosilada por diferentes proteínas, las cuales son dependientes del tiempo en que esté la enzima. Es decir, si se queda mucho tiempo la enzima aquí, va a ser muy glicosilada, va a generar una macromolécula y no va a poder salir del aparato de Golgi. Entonces, se tiene que tener en cuenta que la enzima debe entrar y salir rápido del aparato de Golgi para poder cumplir su función. También se ha visto que en el aparato de Golgi también hay una fosforilación que también le da como una estabilidad a la enzima para seguir su fase madurativa. Entonces se ha visto que esta enzima es dependiente de la vía mannose 6-fosfato, la cual sale a través de pues a través de vesículas para poder entrar al lisosoma. Sin embargo, se ha visto que no es totalmente dependiente de esta. Se han visto estudios que inhiben aplican ciertas moléculas que inhiban este proceso y sin embargo la enzima sigue funcionando correctamente. Sin embargo, sí se ha visto que la enzima utiliza también esta vía. Bueno, pues entonces en esta enzima, en la fase madurativa, cuando ya ha hecho ese proceso de fosforilación y glicosilación en el aparato de Golgi, pues pues a través de diferentes vías, como puede ser la vía mannose-6-fosfato o directamente, va a salir por vacuolas a dirigirse hacia el lisosoma, o también se puede dirigir a la membrana plasmática, la cual es una vía que también se encuentra inactiva. Entonces, se dice que esa vía inactiva después va a ser endocitosis para meterla al lisosoma y activarse. También está que no es la principal. La vía principal va a ser la vía que se va a activar a través de estas vacuolas y van a haber distintas proteínas, que son las proteínas tiol, las cuales van a hacer escisiones en las terminales amino y carboxilo, y cuando se hacen estas escisiones en esas terminales, se va a activar la proteína y ya la enzima va a quedar lista para degradar el glucógeno. Generalmente se ha visto que las enzimas que tienen un espectro amplio de degradación se deben activar en este sitio, mientras que las que tienen bajo se pueden activar desde este sitio. Sin embargo, pues nuestra enzima solamente degrada el glucógeno y se esperaría que se activara desde este lugar. Sin embargo, solamente se ha visto que la enzima se activa solamente en el momento justo antes de entrar al lisosoma. También tenemos que tener en cuenta que estas proteínas tiol son dependientes de pH. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un pH exacto, preciso, para que estas proteínas se empiecen a activar y activen nuestra enzima en fase madurativa para volver a una enzima activa y poder degradar el glucógeno. Entonces, como vemos, hay distintos procesos para que se pueda activar esta enzima, y no solamente va a depender de que la enzima se pueda sintetizar en los ribosomas, sino que deben haber como procesos exactos y precisos para que la enzima se pueda formar y quede activa. También, como podemos ver, puede haber una mutación que no permite la formación de la enzima y vamos a encontrar una ausencia de la enzima. Pero también puede haber estas mutaciones de los procesos que puede haber que la enzima sí llegue a los lisosomas y que no trabaje o que trabaje poco. Entonces, por eso vemos también como distintas formas de expresarse en la enfermedad, como una fase inicial o una fase tardía que va a terminar como errores en el adulto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la relación fisiopatológica y clínica.
En la enfermedad de Pompe, básicamente, ¿qué se ha dicho? Hay una reducción de la energía debido a la glucogenosis. Hay dos hipótesis, una involucrada en la conducción del movimiento y la otra en la fuerza muscular del aparato contráctil. Entonces, básicamente hay 5 hipótesis. Como lo vemos en la película, la niña que tenía enfermedad de Pompe tiene una regresión o disminución progresiva de la fuerza muscular. ¿A qué se debe eso? Es un esquema de lo que es una miofibrilla y su aparato contráctil con su sarcómero, su actina y miocina. La primera hipótesis que hice, hay un acúmulo en los lisosomas de glucógeno. ¿Qué hace eso? Es una alteración estructural de la miofibrilla, alterando la contracción del mismo hasta su punto del sarcómero. La segunda hipótesis que hice, hay una alteración en los autofagosomas, que lo que hacen es una alteración intrínseca que se ha visto relacionada con el gen de GAA en la enfermedad de Pompe. Esos autofagosomas lo que deberían hacer es liberar de todo el detrito intersticial, lo cual no lo hacen, haciendo mayor alteración en la estructura de la miofibrilla. La tercera hipótesis que hice, yo voy a tener la miocina y la actina en una cantidad adecuada, sin embargo, una alteración genética me hace que haya una alteración en la interacción de miocina y de la actina. La cuarta hipótesis que me dice, tengo actina, tengo miocina, pero la interacción se está dando, pero para que se produzca realmente necesitamos de ATP. Esta es una enfermedad donde realmente el ATP está disminuido. Para recordar un poco, recordemos que para que se haya la contracción necesitamos de una molécula de ATP, solamente cuando esta se libera se da el cambio conformacional que permite la contracción y con el ATP que se da nuevamente se permite la liberación de la actina y miocina listo para una nueva contracción. Esto solamente un poco más para esclarecer y hacer énfasis en una cosa. Este puntico amarillo va a ser el calcio, que ya lo vamos a tener como quinta hipótesis y más importante. Ya como quinta hipótesis se relaciona el ion calcio y su importancia no solamente en el aparato contráctil para que se dé la interacción, sino que está involucrado en múltiples procesos mitocondriales y de la misma célula en lo que son canales iónicos, canales dependientes de ATP, además de que vamos a ver por ejemplo aquí que ese es un aparato contráctil, aquí vemos el sarcómero y aquí podemos ver el retículo sarcoplasmático. Cada punto rosado es un canal iónico de calcio. Si tenemos una alteración de calcio o si tenemos deficiencias de ATP en bombas que son necesarias como la sodio y potasio ATPasa, que nos van a dar el gradiente y la fuerza iónica para que salga el suficiente calcio o entre por aquí, se debería dar la liberación necesaria para el calcio y se da una adecuada contracción. Si esto no sucede, se está alterando también el aparato contráctil, además de que va a influir en una serie de procesos mucho más profundos en la mitocondria. Otra de las hipótesis que manejaban es una alteración en la motoneurona o en la conducción del impulso nervioso. Se hizo entonces, recordemos que es el asa anterior la que manda por medio de motoneuronas el impulso dado necesario para la contracción muscular. Era un estudio que se dio acerca de la inervación del hipogloso en todo lo que era el aparato respiratorio superior, músculos laringeos y lengua, una alteración en los pacientes que tenían en la enfermedad de Pompe, debido a que se relacionaba los pacientes, como en este caso en un estudio de casos y control o el estudio que se hizo con ratones con alteración del gen GAA, había un depósito de una especie de droplets o de gotas de glucógeno en los somas de las motoneuronas, unas inclusiones citoplasmáticas que alteraban la conducción nerviosa y al final de cuentas la contracción necesaria para que esos chiquitos pudieran pues tener por así decirlo, una respiración adecuada. Recordemos que una de las más altas mortalidades de los chiquitos es por una alteración o una variabilidad en los circuitos respiratorios, así como una alta incidencia de infecciones respiratorias. Aquí, como vemos en esta gráfica, básicamente quería mostrar que los ratoncitos que tenían alteración en el gen GAA tenían mucha más variabilidad una vez se cortaba el vago de lo que era el circuito respiratorio, lo que realmente predisponía a mayor número de infecciones. Ahora vamos a hablar un poquito de las manifestaciones. Básicamente se dividen en tres variedades: variedad infantil, joven y adulto. En la variedad infantil se ve que hay una actividad enzimática menor al 1%. Eso me explica por qué desde tan pequeñitos tienen por así decirlo, un cuadro clínico tan florido. Estos pacientes tienen una calidad de vida la clínica se va a ir manifestando a partir de los 2 a 8 meses y van a vivir aproximadamente hasta los 2 años. ¿Qué pueden presentar? Sudoración y macroglosia, una miocardiopatía, pueden presentar fragilidad ósea, hipotonía, dificultades en la alimentación precisamente por el déficit de ATP que
dificulta la... Ahora, la variedad joven se basa básicamente, es unos pacientes que crecen un poquito más como la paciente de la película, tiene una actividad enzimática que va del 1 al 10%, y los síntomas pueden presentarse desde los 8 meses y pueden tener una sobrevida incluso hasta los 14 y 15 años. Entre la clínica se pueden presentar escoliosis, pueden haber contracturas en articulaciones y acortamiento en los ligamentos, dificultad para ingerir alimentos, insuficiencia respiratoria, por lo tanto neumonías o infecciones respiratorias recurrentes, y por último una degradación muscular debido a que no hay movilidad y no hay una fuerza pues, que permita una actividad de estos músculos. Por último, hay una variedad adulta donde la actividad enzimática ya es del 10 al 20%. Es una actividad enzimática que permite que sus pacientes lleguen a una edad más avanzada sin presentar una sintomatología tan florida y que, por así decirlo, deteriore su calidad de vida en etapas tan tempranas. ¿Qué van a presentar? Dificultad o imposibilidad para caminar, trastornos de la columna, contracturas musculares y signos de insuficiencia respiratoria, como lo que puede ser ahogamiento, tos, por así decirlo, que estén caminando y se sientan muy agotados, entre otros. Para diagnóstico, entonces, básicamente vamos a basarnos en esta tabla. Se pueden pedir niveles de CPK, en los cuales los adultos pueden presentarse elevados. Niveles aumentados de enzimas hepáticas, ya vimos que uno de los síntomas o signos característicos es una hepatomegalia. Niveles de oligosacáridos aumentados en orina, solamente en la variedad infantil. Pruebas cardíacas se pueden pedir como una radiografía, un ecocardiograma o un electrocardiograma, que lo que básicamente va a medir es si hay hipertrofia o no cardíaca. Se puede pedir un electromiograma o una electromiografía básicamente para ver el reclutamiento axonal y cómo la fuerza muscular está presente o debilitada en algunos pacientes. Se puede pedir una biopsia muscular confirmatoria donde se pueden encontrar cuerpos de inclusión o las vesículas o droplets de glucógeno entre las fibrillas. Se puede hacer una tinción con PAS que se ha visto, por ejemplo, en cerebro o en el estudio anteriormente comentado en los ratoncitos que tenían una alteración del gen GAA, donde se ve realmente que hay cúmulo de glucógeno incluso en los somas por medio de inclusiones citoplasmáticas en los cuerpos axonales de las motoneuronas. Se puede también hacer un análisis bioquímico presentando una deficiencia de la alfa 1,4 glucosidasa que puede presentarse en músculo, fibroblasto y en linfocitos. Y por último, se puede hacer, si se desea, una amniocentesis que solamente se recomienda entre los 15 y 16 días, o se puede hacer una biopsia de las vellosidades coriónicas. Y ya por último, una prueba de talón. En el tratamiento de la enfermedad de Pompe encontramos de que tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, ya que es necesario que se tenga una terapia nutricional, terapia física, terapia del lenguaje, terapia respiratoria, terapia ocupacional, consultoría genética y terapia psicológica. Entonces, dentro de la terapia física es muy importante tener en cuenta que estos pacientes es necesario de que se tome como un ejercicio aeróbico de una intensidad de 60-70%, ya que esto mejora la calidad de la función muscular del paciente y por ende va a mejorar mucho la funcionalidad de nuestro paciente. No se ha hablado de terapias que incrementen el ejercicio de resistencia, porque se habla de que esto exacerba la enfermedad porque hay una degeneración a nivel celular, ya que se libera mucho más glucógeno, que sale al citosol y por ende pues va a haber el daño celular va a ser mucho más grande. En la terapia del lenguaje lo que se trata es de que como el paciente tiene una pérdida progresiva una debilidad muscular a nivel de los músculos masticatorios, de los músculos de la fonación, se trata de que el paciente como que el deterioro no sea tan grande y por ende se mejore pues también lo que es la disfagia. La terapia respiratoria busca mejorar las comorbilidades que comúnmente tienen los pacientes como neumonías a repetición y apneas del sueño, que generalmente el paciente pues cursa con estos por el mismo deterioro muscular. La terapia ocupacional también es para mejorar como se dice, la funcionalidad del paciente, terapia psicológica que se va a hacer tanto con la familia como con el paciente, y la consultoría genética es para la terapia de reemplazo enzimático junto con la terapia nutricional, que van a ser como los pilares de nuestro tratamiento. Entonces, el tratamiento, las técnicas que se tienen son paliativas. Se habla de que los pacientes cursan con una alteración cardíaca y si la tienen, estos pacientes se les va a dar diuréticos y beta bloqueadores. Lo que se habla es de que
El tratamiento con la terapia enzimática ha mejorado de que estos pacientes no presentan alteraciones cardíacas porque al yo darle el reemplazo con la enzima alfa-glucosidasa, lo que se trata, o sea, ella como que tiene mucha afinidad por los receptores que se encuentran a nivel cardíaco, las fibras tipo 1. Entonces, esto lo que ha mejorado es que se revierta la hipertrofia la hipertrofia o el daño cardíaco que presentaban los pacientes. Las dietas tienen que ser hiperproteicas y pobres en hidratos de carbono, porque si le voy a dar muchos carbohidratos, pues va a aumentar mucho más lo que es el deterioro funcional del paciente y la acumulación del glucógeno. El suministro del aminoácido L-alanina pues se tiene como que mejora la funcionalidad muscular, pero no hay evidencia clara de esto. Gastrostomía para los pacientes que tienen una disfagia muy marcada y no tienen no se pueden alimentar bien. Administrar bifosfonatos, ya que la mayoría de pacientes durante el primer año de vida pierden la fuerza y aproximadamente entre 7,1% de la fuerza de los miembros inferiores y 4% de miembros superiores, lo que va a hacer que la osteopenia y la osteoporosis sea mucho más marcada. Y la prevención de las infecciones respiratorias tiene que ser temprana, con un diagnóstico oportuno para poder que el paciente pues no vaya a tener múltiples complicaciones. Entonces la terapia de la sustitución enzimática se va a administrar endovenosa de una forma, y es la forma precursora de la enzima alfa-glucosidasa. Se habla de que el tratamiento se va a administrar una vez por semana y la dosis es 20 miligramos por kilo de peso, y lo que se hace es que con tecnología ADN recombinante se extrajo la enzima y lo que se hace es que se administra en estos pacientes y se encuentra de que pues, la mejoría funcional es muy grande, y se vio precisamente en un estudio que se conoció como el estudio de lotes, donde se utilizaban pacientes que recibían terapia con placebo y terapia con el de reemplazo enzimático. Entonces, estos pacientes, los criterios de inclusión eran: primero, tenían que ser mayores de 8 años; segundo, nunca se les había dado ventilación mecánica o ventilación mecánica, y eran pacientes que principalmente se tuvieron en cuenta por una prueba, la prueba de caminar, en donde se evalúa la discapacidad o como la funcionalidad del paciente en una prueba de 40 metros caminando por 6 minutos. Bueno, entonces en el estudio de lotes lo que se evaluó fue la prueba de caminar en los pacientes y el volumen o la capacidad vital y funcional del paciente. Entonces lo que se vio es que los pacientes que estaban recibiendo la enzima, la alfa-glucosidasa, respecto a los pacientes que tenían una terapia placebo, presentaron una mejoría marcada desde la semana 23 hasta la semana 53, que pues se mantuvo como en la línea, pero el estudio igual se llevó hasta la semana 78. Y se vio de que estos pacientes mejoraron aproximadamente 28 metros en su capacidad funcional, y que dentro de la capacidad vital forzada se vio de que la mejoría en la respiración pues fue muy marcada respecto a los pacientes que tenían la terapia y los pacientes que estaban recibiendo una terapia placebo.